73 entierros intactos en fardos funerarios, algunos con máscaras talladas, fueron descubiertos en Pachacámac. El sitio del hallazgo es un extenso complejo de cementerios de diferentes periodos al pie del Templo Pintado. Cerca de allí, también se descubrieron bastones de madera con imágenes de dignatarios del Imperio Wari. Los entierros datan de la segunda mitad del Horizonte Medio, es decir, de la época del Imperio Wari. Los fardos funerarios se depositaron inicialmente individualmente y posteriormente también en grupos. El estado de conservación de la mayoría de ellos es espectacular. Estos 73 entierros intactos en fardos funerarios datan del período de expansión del Imperio Wari prehistórico, es decir, alrededor del 800 a 1100 después de Cristo. Entre ellos destacan los entierros de individuos de ambos sexos que portaban máscaras de madera tallada y cerámica sobre las llamadas cabezas falsas. El descubrimiento fue realizado por un equipo de arqueólogos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dirigido por el profesor Krzysztof Makowski en Pachacámac, al sur de Lima, Perú. El sitio de Pachacámac es un famoso templo del período inca y oráculo de una deidad cuyo nombre, Pachacamac, significa el que da vida a la tierra. El sitio exacto del hallazgo es un extenso complejo de cementerios de diferentes periodos al pie del Templo Pintado. El complejo de cementerios ya fue descubierto a fines del siglo XIX por Max Uhle, considerado un pionero de la arqueología científica en los Andes. Fue Uhle quien atribuyó el culto del templo a una deidad llamada Pachacamac. Uhle no publicó sus hallazgos, aparte de descripciones generales del plano del sitio, la arquitectura, las excavaciones y la estratigrafía. El cementerio sufrió una destrucción sistemática tanto antes como después del trabajo de campo de Uhle. La primera fue por la campaña para erradicar las creencias paganas llevada a cabo durante la época colonial, extirpación de idolatrías. Luego, desafortunadamente, por los ladrones de tumbas. Se puede suponer que solo un pequeño porcentaje de las tumbas que excavó estaban bien conservadas. De ahí la singularidad del descubrimiento actual. Villavicencio y Ana Fernández se centró deliberadamente en una zona donde se había derrumbado un alto muro que databa de los periodos inca y colonial. Se suponía que las pilas de adobe habrían dificultado el acceso de los ladrones a las tumbas. Esto resultó ser correcto. El descubrimiento de un conjunto bien conservado de entierros individuales y colectivos data precisamente de la segunda mitad del Horizonte Medio. Esto es crucial para establecer qué papel en el desarrollo cultural de los Andes prehispánicos se puede atribuir a la presunta conquista del Imperio Wari, junto con su capital en Ayacucho, y su historia posterior hasta su colapso final en 1000 a 1100 después de Cristo. Es muy importante poder comparar los resultados de esta investigación con otro sitio extremadamente importante en la costa del mismo período, el castillo de Warmey, también estudiado por académicos polacos, colegas y exalumnos del profesor Makowski. La población surgida a raíz de la conquista de la costa central peruana hacia el año 800 después de Cristo y el abandono de los templos y otros centros de poder de la cultura lima que datan de alrededor del 300 al 800 después de Cristo, utilizó cerámica asociada a las tradiciones ayacuchanas, pero también vasijas caracterizadas por influencias de la costa norte peruana. Los ritos funerarios también cambiaron por completo. La iconografía del famoso ídolo, que probablemente fue el principal objeto de culto en Pachacámac durante el período Wari,
indica fuertes vínculos con las creencias de la costa norte. El descubrimiento de 2 bastones, también realizado por un equipo dirigido por el profesor Makowski, confirma estas conclusiones. Los bastones estaban tallados en madera y decorados con imágenes de 2 dignatarios con tocados de estilo Tiwanaku. Se encontraron en un estrato de asentamiento contemporáneo al cementerio y a poca distancia de este. Se ubicaron en un depósito votivo cubierto con una capa de fragmentos de la concha tropical Spondylus princeps, importada de Ecuador. El estilo de estos bastones es comparable al de la famosa imagen de culto conocida como el ídolo de Pachacamac. Esta talla de madera representa a 2 deidades de pie sobre un pedestal alto. Cada una mira a la otra como el Jano romano, pero las 2 figuras están claramente unidas espalda con espalda, y cada una tiene un carácter diferente, es decir, un aspecto celestial frente a uno telúrico, y posiblemente también sean de diferente sexo. Estilísticamente, el ídolo se acerca más a la iconografía conocida del castillo de Warmey, entre otros lugares, que de los centros religiosos Wari de Ayacucho. Los resultados de la investigación hasta la fecha indican que durante el Imperio Wari, específicamente entre el 800 y el 1100 después de Cristo, Pachacamac tenía características de asentamiento, con una plataforma ceremonial. Esta plataforma se encuentra actualmente oculta bajo los escombros y terrazas del templo pintado del período Inca. El cementerio descubierto por las excavaciones del profesor Makowski no presenta las características de una necrópolis de élite. Mucho antes de los incas, cuando en Egipto aún se alzaban las primeras pirámides, una civilización florecía en silencio en los valles desérticos del Perú, sin metales, sin armas, sin escritura, pero con una arquitectura monumental que desafiaba al tiempo. ¿Quiénes fueron los misteriosos habitantes de Caral, la ciudad más antigua de América? ¿Cómo lograron levantar pirámides y crear una sociedad compleja hace casi 5000 años sin dejar huellas de violencia? Acompáñanos a descubrir los secretos de esta civilización perdida que reescribe la historia del continente. La civilización Caral fue una sociedad compleja de la América precolombina que se desarrolló aproximadamente entre 3500 y 1800 a.C., en el área norcentral del actual Perú. Se le considera como la más antigua civilización de América y uno de los 6 focos o sitios donde la civilización se originó por separado en el mundo antiguo. Esta civilización floreció a lo largo de los valles de 3 ríos que recorren la provincia de Barranca, al norte de Lima: el Fortaleza, el Pativilca y el Supe. Más al sur, en el valle del Guaura, existen también sitios asociados. Pero de todos esos valles destaca el de Supe, en donde en apenas 40 kilómetros desde el mar se han identificado unos 20 asentamientos de esta civilización, siendo el de mayor dimensión y complejidad la llamada ciudad de Caral, cuyo fechado radiocarbónico más antiguo es de 2700 a.C. De este sitio es de donde se deriva el nombre dado a la civilización, así como a su sociedad y a su cultura. Destaca también el sitio de Áspero, en la desembocadura del Supe, que estuvo muy vinculada a la ciudad de Caral. Los estudios han demostrado que esta civilización fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias del mundo, como las de Egipto, India, Sumeria o China. Pero a diferencia de ellas, que intercambiaron sus logros, Caral se desarrolló en completo aislamiento, sin recibir los aportes de otros. En América, Caral es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en edad a la cultura olmeca de Mesoamérica
que anteriormente era considerada como la más antigua civilización americana, supera también en antigüedad a la cultura chavín, que durante mucho tiempo había sido considerado como la primera alta cultura o cultura madre del antiguo Perú. Actualmente, según todos los indicios, se puede afirmar que a partir de la civilización Caral se originó la civilización andina. Muestras de su arte son pequeñas estatuillas antropomorfas moldeadas en arcilla. También cultivaban la música, pues se han hallado instrumentos musicales de huesos de aves, flautas y quenas. Su logro más impresionante fue su arquitectura monumental, que incluía grandes pirámides de plataformas superpuestas y plazas circulares hundidas. Utilizaron técnicas constructivas como la de los xicras. La evidencia arqueológica sugiere también que desarrollaron la tecnología textil, a base de fibra de algodón y de otros vegetales. Se presume que se requirió de un gobierno sofisticado para administrar todo ese ámbito territorial. El logro más impactante de esta primera civilización fue la construcción de extensas ciudades con edificios monumentales, construidos de una manera muy ingeniosa con piedra, barro y materiales vegetales, en cestos tejidos y cerrados con dimensiones y pesos muy variados, pero bastante homogéneos para facilitar las labores de acuerdo a la fortaleza física de sus albañiles y constructores. Las formas predominantes son las pirámides escalonadas, las plazas circulares o semicirculares hundidas en los frentes, con escaleras que daban acceso a la cima, donde se observan habitaciones y espacios para rituales y ceremoniales. La evidencia arqueológica muestra también una significativa producción agrícola de algodón para redes de pesca y prendas tejidas en técnica torsal, así como muy sofisticadas expresiones de arte musical en la confección de flautas con figuras incisas de animales míticos que sugieren un carácter religioso. Caral habría sido el centro de una red de comunidades organizadas por linajes, lideradas por curacas, uno de los cuales actuaba como autoridad principal. Estas ciudades, como Áspero, Alpacoto y otras, compartían una tradición común basada en la reciprocidad e intercambio, con Caral como eje. La religión fue el principal factor de cohesión social, utilizada como medio de control político y económico, manifestada en grandes construcciones ceremoniales como pirámides y altares. Estas estructuras no solo fortalecían la identidad cultural, sino que consolidaban el poder. La ausencia de armas o fortificaciones sugiere una civilización pacífica, donde el arte y el comercio desempeñaron un papel clave en la organización productiva. La civilización gozó de gran prestigio y desarrollo alcanzado, hasta que entró en crisis y colapsó por un intenso cambio climático que transformó el valle productivo de Supe en tierras arenosas con dunas, afectado por una prolongada sequía. Condiciones que hicieron que las poblaciones abandonaran los centros urbanos. De hecho, y a pesar de su armoniosa relación con la naturaleza, la cultura Caral sucumbió a un duro cambio climático, catastrófico por sus efectos. Los arqueólogos han identificado una serie de fenómenos meteorológicos extremos, como terremotos y lluvias torrenciales, que anegaron la bahía de la ciudad pesquera. También se ha documentado una sequía extrema que se prolongó durante varias décadas. El río Supe se secó y los campos de cultivo se llenaron de arena. Al final, tras diversas y devastadoras hambrunas que acabaron con esta brillante civilización, Caral y las poblaciones aledañas fueron abandonadas hacia 1900 a.C., sin que se sepa qué fue de sus habitantes. En las arenas del norte del Perú surgió una civilización marcada por el misterio, el oro y los dioses del mar.
con templos imponentes, tumbas reales intactas y un legado de poder simbólico, los Lambayeque desafiaron al tiempo. ¿Quiénes fueron estos antiguos señores del desierto que enterraban a sus reyes con máscaras doradas y secretos aún no revelados? Acompáñanos a descubrir el enigma de la cultura Lambayeque, una de las más sofisticadas y fascinantes del antiguo Perú. La cultura Lambayeque o Sicán es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se manifestó entre los siglos VIII y XIV después de Cristo en el territorio costeño, que corresponde al departamento de Lambayeque, llegando a su apogeo entre los siglos X y XI. Esta cultura se formó tras el declive de la cultura moche, asimilando gran parte del conocimiento y tradiciones culturales de esta. Destacaron en arquitectura e incluso llegaron a ser grandes navegantes. Si los moche asombraron con la belleza de sus joyas y su ingeniería hidráulica, los Lambayeque sorprenden aún más con sus aleaciones, sus finos acabados y sus enormes sistemas de irrigación. Aunque no lograron el tamaño de los moche ni su complejidad política, no cabe duda de que en estas artes fueron sus discípulos predilectos. Ejemplares emblemáticos del arte Lambayeque son el tumi, o cuchillo ceremonial de oro, y la máscara funeraria de oro. Es de destacar también la tumba fastuosa del llamado Señor de Sicán, descubierta en la Huaca del Loro, en Batán Grande, y la tumba de la sacerdotisa de Chornancap, descubierta en la Huaca del mismo nombre. En textilería realizaron las técnicas típicas como bordado, tejido, teñido y estampado, a las que se le agregó la técnica de la pluma. Habiendo surgido cuando la escultura Wari y Tiwanaku se hallaban en auge, Lambayeque añadió a la herencia cultural moche los aportes culturales de ambas civilizaciones. Por su ubicación geográfica, también recibió influencia cultural de la cultura cajamarca. Una cuarta influencia provino de los chimú. Pese a que Lambayeque era un poco más antigua, ambos descendían de los moche, solo que Lambayeque surgió en el norte, mientras que Chimú en el sur. Una leyenda, transmitida por el cronista español Miguel Cabello Balboa, relata que un gran rey de nombre Nay Lamp llegó por mar desde el sur, en medio de una gran flota de balsas y acompañado de una lujosa corte de funcionarios versados en diferentes artes y oficios. Desembarcó en la boca del río Faquisyanga y se adentró unos 2 kilómetros tierra adentro, instalándose en un lugar donde edificó una huaca a la que llamó Chot, que probablemente es la que se conoce actualmente como Huaca Chotuna. El rey trajo un ídolo de piedra verde, esmeralda o jade, llamado Yampayek, del que deriva el nombre de Lambayeque, que era una representación de su propia imagen, la misma que guardó en la Huaca de Chot. Nay Lamp inauguró un largo periodo de paz y prosperidad en la región. Tuvo hijos en su esposa y 40 concubinas y murió en avanzada edad. La nobleza le enterró en su palacio, pero deseosos de hacer creer en su inmortalidad, anunciaron que, hastiado de la vida terrena, había empleado su poder para hacerse crecer alas y se había remontado en vuelo al cielo. Así fue convertido en divinidad. Nay Lamp inauguró una dinastía de varios soberanos, 12 en total, incluyendo a él. El último de ellos, el rey Fempayek, quiso trasladar el ídolo Yampayek a otro lugar, provocando la ira de los dioses. En ese trance, un demonio en forma de mujer se le apareció a Fempayek y lo tentó a tener relaciones carnales. El pecado del rey ocasionó una serie de desgracias para la nación Lambayeque: lluvias, sequías, hambruna. El castigo se completó cuando posteriormente llegó de los reinos del sur un tirano poderoso, el Chimú Capac, que se adueñó de las ricas tierras de Lambayeque.
Esta leyenda explicaría cómo una dinastía de reyes exitosos dominó la región basándose en un culto religioso y que finalmente la falta de atención en el gobierno por el último de ellos terminó con la dinastía, mientras que el pueblo fue conquistado por un tirano del sur. Se sabe que ese tirano era un rey chimú que conquistó Lambayeque. Los sacerdotes, desesperados, habrían buscado explicaciones a su desdicha. Por eso el mito termina sugiriendo una ofensa a los dioses y el consecuente castigo que estos supieron propinar. La economía estuvo basada en la agricultura intensiva y por irrigación. Los Lambayeque heredaron parte de los sistemas de irrigación construidos por los Moche, pero sus obras fueron más colosales porque los espacios que lograron irrigar fueron mucho mayores. Tienen la autoría de casi toda la red de canales, bocatomas y reservorios que articuló los valles de Reque, Lambayeque, La Leche y Saña. Los Lambayeque construyeron grandes complejos monumentales en donde residían los reyes sacerdotes, se dirigía el culto religioso y se administraba la economía. Por el tamaño y la inexistencia de barrios populares, algunos estudiosos prefieren considerarlos centros ceremoniales y no ciudades. Eran complejos con varias pirámides hechas de ladrillos de adobe, todas truncas, sin vértice ni punta, igual que las de los Moches. Debido a las lluvias torrenciales que caen de tiempo en tiempo y a la acción de los inescrupulosos huaqueros, ladrones de tumbas antiguas, muestran poco de su antigua imponencia arquitectónica y están muy deterioradas. Las principales pirámides o huacas se hallan en Batán Grande, Tucumé y Apurlec. Hoy, entre huacas silenciosas y máscaras de oro, el espíritu de los Lambayeque sigue hablándonos desde el pasado, recordándonos que, bajo la arena, aún laten los ecos de un reino que desafió al olvido.